Bueno, habíamos visto que la estadística acá la teníamos en dos partes, la descriptiva y la inferencial. Con la inferencial trabajamos la descriptiva para poder decir algo más que los números, y lo podemos decir acerca del universo, porque siempre la estadística descriptiva trabaja sobre una parte del universo, o lo podemos decir de la misma muestra comparada consigo mismo en el tiempo, o lo podemos decir de una muestra comparada con otra. Todas estas cosas no están en los datos, son inferencias de los datos. O sea, con los datos de una muestra inferimos el dato del universo. Con los datos de una muestra a través del tiempo inferimos si hay diferencia o no a través del tiempo en esa misma muestra. Por ejemplo, la mortalidad infantil en Santiago del Estero es la misma a través del tiempo. Eso se puede ver en la estadística descriptiva. Puede ser 12 por 1000 contra 11 por 1000. Lo que no sabemos es si la diferencia entre 11 y 12 por 1000 es significativa. Eso lo hace la estadística diferencial. Infiere si la diferencia es suficientemente grande como para que digamos estamos hablando de dos Santiagos del Estero. Uno fue el de 11 por 1000 y otro es del 12 por 1000. ¿Por qué dos Santiago del Estero? Porque la diferencia es tan grande que un Santiago del Estero actúa como otro universo comparado consigo mismo en el tiempo. Y también podemos decir si la diferencia entre Santiago del Estero y Tucumán es significativa o no, que no está comprendido en el dato, sino que lo inferimos a partir de comparar el dato de Tucumán con el dato de Santiago del Estero. Y no surge espontáneamente, sino a través de un trabajo que es un cálculo inferencial. En este caso, la diferencia significativa entre el dato de una provincia respecto al dato de otra. ¿Es importante esto? Es importantísimo, porque nosotros no podríamos conocer nunca el valor del universo. Es importantísimo, porque nosotros no podríamos decir si un programa consiguió a lo largo del tiempo una diferencia significativa atribuible al programa. Es importantísimo, porque si no, no podríamos decir si en un país federal hay diferencias significativas entre una región y otra, el NOA con el centro con la Patagonia, y entre una provincia y otra, no podríamos decirlo. Entonces, acceder a la estadística inferencial es importantísimo para conocer el valor del universo y la variación de un momento a otro, en cualquier lugar, o comparar lugares entre sí. Ahora eso lo logramos a través de reconocer y aceptar distintas leyes. Una es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice que si yo tengo sucesivas observaciones hasta un número que es suficientemente grande, voy a encontrar una regularidad en la aparición de las observaciones. Y por eso se llama ley, porque la regularidad permite acceder a una ley. Entonces esa ley puede ser que el promedio habitual es este, porque tengo suficientes números como para poder afirmar ese hecho. Suficientes números de observaciones, ¿no? O sea, si yo tiro un dado regular, que no está alterado en ninguna de sus caras, que no tiene en un puntito del dado ninguna carga que lo haga más pesado en esa cara, como se hace con los dados fraudulentos, entonces yo tirando los dados, puedo decir que el número tal, el número 4, va a aparecer
tantas veces en 100 tiradas. Y eso lo puedo hacer porque hice cientos y cientos de tiradas, ¿no? La teoría de muestras quiere decir que no necesito la observación del universo completamente para tener una idea del universo que me resulte aceptable para mis objetivos. Y eso va a marcar si la muestra tiene que ser en las variables cuantitativas, si la muestra tiene que ser de un número de observaciones o de otro número de observaciones. Porque en la teoría de muestras se llega al cálculo de observaciones que hacen falta para poder universalizar el dato. Y en la teoría de probabilidades significa que cuando tenga los grandes números en una muestra válida, voy a poder decir la probabilidad de que aparezca una observación u otra. ¿Qué probabilidad tengo yo de que aparezca un niño de tal altura en cuarto grado? Eso lo voy a poder conocer. Y por lo tanto voy a poder conocer con esa probabilidad si ese niño está en un rango de desviación que merece la pena estudiarse el crecimiento de ese niño para eventual tratamiento de su talla, supongamos. Pero lo voy a conocer con la teoría de probabilidades. Esto permite que a la larga casi todas las observaciones estén comprendidas en tablas, de tal manera que son tablas específicas. Yo a los 2 años podría conocer la talla de un chico adulto. Más o menos están en tallas de 2 años de edad, en el cuadro de 2 años de edad están comprendidas con un porcentaje muy importante de acierto la talla probable de un chico, mujer y varón, porque hay tablas para mujer y varón, a los 2 años. No hay a otras edades, como sí la hay a los 2 años, que es el año que se tomó para acertar más probando tallas a pequeña edad, y se observó que a los 2 años se tenía un grado de acierto muy importante. Bien, entonces yo con esto necesito hacer una inferencia siempre que defina las siguientes cuestiones. Porque esas leyes están presentes y se aplica tanto a las variables cuantitativas, ¿no? Como por ejemplo la talla, o a las variables cualitativas, por ejemplo la nupcialidad. Entonces, una vez que tengo la estadística descriptiva, con estas leyes o teorías, paso a inferir. Pero para eso tengo que definir estas cosas. El intervalo o nivel de confianza con que yo voy a trabajar, o sea, la seguridad con que yo voy a transmitir la aplicación de los datos descriptivos al universo o a la comparación entre muestras. Tengo que definir cuál es ese grado de seguridad que yo quiero. ¿Será el 80%, como se hace en las encuestas de voto, ¿no? Encuestas de aceptación de los candidatos en la población general? ¿O será una prueba de salud que tiene que tener una alta seguridad para poder aplicarse a la población? Y entonces ahí tendré el 90 o el 95%, que es lo que se usa, y eventualmente incluso el 99%. Entonces, también tengo que definir el margen de error. ¿Con cuánto error yo me manejaría, en este caso en la administración, en la toma de alguna decisión? ¿Con cuánto error me manejaría que yo acepte?
me manejaría con un error, por ejemplo, en la talla de 10 centímetros, de 15 centímetros, de 5 centímetros. Yo voy a definir allí cuál es el margen de error o precisión que acepto en mi muestra. Digamos, si yo quisiera una fórmula para conocer mi muestra, tengo que saber cuánta variación hay en el universo. Supongamos, estoy mirando el sexo, la variación que hay en el universo, ¿les parece grande o chica? Chica. Chica. Por lo tanto, la muestra puede ser chica. Si tuviera muchísima variación en el universo, si yo agrego aperturas en sexo muy grande, empiezo a tener más necesidad del tamaño muestral. Tiene que ser más grande. ¿Sí? Por ejemplo, en nacionalidades de Misiones. Tiene 33 nacionalidades. Es la provincia con más nacionalidades. Necesito una muestra grande, porque tengo la probabilidad de perder varias nacionalidades si achico la muestra. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Así que en el numerador de la muestra estaría las variaciones que yo voy a encontrar. También estaría el nivel de confianza. Si yo quiero una confianza muy grande para afirmar lo que voy a decir, lo que voy a encontrar, si necesito una confianza muy grande, ¿la muestra va a ser más grande o más chica? ¿Cómo, Mario? Si yo quiero decir algo con mucha seguridad, o sea, con un nivel de confianza alto en el dato que voy a dar, necesito una Mayor la muestra. mayor. Cuanto más seguridad yo quiera tener para transmitir mi dato a otro, necesito una muestra más grande. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo también el error y acepto un error grande, ¿la muestra va a ser más grande o más chica? Más chicas, excepto el error más grande. Más chica. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una población de varios millones de personas en comparación con una población de cientos de personas, ¿dónde voy a tener que tener una muestra más grande? ¿En la población más grande o en la población más chica? A medida que crece mi población, ¿necesito aumentar la muestra o disminuirla? ¿No aumenta igual que con la población? Claro, aumenta como la población. Entonces, ya tenemos los 4 elementos que configuran la muestra cuantitativa. Yo necesito representar al universo con la muestra cuantitativa, pero voy a tener en el numerador el n, o sea, el tamaño de la población. Voy a tener en el numerador el nivel de confianza. Cuanto más confianza tenga, más grande va a ser la muestra. Y voy a tener en el numerador la variación de mi universo. Cuanto más variación tenga mi universo, más grande va a tener que ser la muestra. En cambio, en el denominador voy a tener el error. Cuanto más grande sea el error, como está en el denominador, me va a achicar la muestra. Todas las cosas que están en el numerador aumentan la muestra. El tamaño de la población, la confianza que yo quiero tener en la inferencia y
La variación. la variación. Y en el denominador voy a tener lo que disminuye el tamaño de la muestra, el error. No necesitan ustedes aprender a calcular todo esto, hacer cálculos. Esto es conceptual. Cuando ustedes quieran conocer el tamaño de una muestra, buscan en el buscador tamaño muestral y les va a pedir estas cosas. Ustedes alimentan al buscador con estos datos y el Internet les arroja en cualquier ordenador, en cualquier buscador que ustedes tengan, les va a arrojar el tamaño de la muestra, sin hacer ustedes ningún cálculo. ¿Está? Bien. Estábamos viendo entonces los elementos que conforman esto. Acá está mal, está equivocado, cuando dice no, que lo acabo de pintar. Tendría que decir sí. Así que lo corrigen, por favor, ahí. Bien. Entonces, una vez que tengo definido eso, puedo pasar a la diferencia que hay entre muestras. O puedo calcular el valor del universo. Lo que no puedo hacer con las variables cualitativas es la correlación y la regresión. Ahí dice no. Cuando dice significación de la diferencia entre muestras en base al error estándar, para igualar o para hacer equivalente la frase que dice para cuantitativos, que dice sí para promedios, ustedes te podrían agregar acá sí para proporciones. ¿Se ve el cambio? Bueno, dice no en correlación y no en regresión. ¿Qué sería la correlación? La correlación sería que a una variación en una variable le corresponde una variación en la otra variable. La variación puede ser directa, cuando ambas variables crecen juntas, o puede ser inversa, cuando el crecimiento de una variable se acompaña del decrecimiento de la otra. Así que la correlación es directa o inversa. Pero eso significa que hay una asociación positiva o una asociación negativa entre ambas variables. ¿Está bien? Y la regresión significa que yo puedo calcular cuánto de una variable tiene que cambiar para producir un cambio buscado en la otra variable. No me basta con saber que están asociadas. Ahora quiero saber cuánto en cantidad tiene que cambiar una variable para conocer la variación en la otra variable. Ustedes se dan cuenta de que como estos son cálculos con datos cuantitativos, solamente se pueden hacer con variables cuantitativas. No se puede hacer con variables cualitativas. Yo no puedo decir qué cambio en la nacionalidad me va a producir un cambio en la nupcialidad. Eso no lo puedo hacer. ¿Está bien? Por eso dice no y no. ¿Está bien? Bueno, con esto tenemos un esquema conceptual de la estadística. Cuando ustedes lean ahora un libro de la estadística, saben en qué parte estamos hablando y qué relación tiene una cosa con la otra. Espero que les sea útil esto. Está todo el libro de estadística en este cuadro. ¿Alguna pregunta? Y después lo Bueno, puedes mandar el cuadro, Mario.
Porque yo otro día le saqué una foto, pero no es lo mismo sacar una foto a la pantalla. Pero les hemos mandado. Estaba, Sí, lo mando. estaba. Sí, lo que tenés que corregir es lo que yo corregí acá. Que decía no y tiene que decir sí, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de las curvas. El tema de las curvas. Vamos a ir a un ejemplo. Voy a sacar esto y voy a ir a un ejemplo. A ver, a ver, a ver. Bien. Bueno, estamos viendo ejercicios de curvas en distribución de probabilidades. Supongamos que le preguntan. Está resuelto, pero no importa, el tema es entenderlo, ¿no? Se quiere conocer la significación de la diferencia en el índice de peso corporal entre dos muestras de 100 alumnos rurales y urbanos. Bien. Entonces, tenemos una muestra, le llamamos muestra pequeña por abajo de 20 o de 30. Y una muestra por arriba de 20 o de 30 ya no es una muestra pequeña. No es necesariamente grande, lo que no es pequeño, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener una muestra que no es pequeña. Y tenemos variables cuantitativas. Es la diferencia en el índice de peso corporal. Es una variable cuantitativa. Acá se aplicaría la distribución normal. Como ustedes saben, es una campana, que puede ser más achatada o más puntiaguda. Cuando es más puntiaguda, quiere decir que la dispersión de los datos es más pequeña. El desvío estándar, el rango, son más pequeños, la variación. Entonces tenemos una distribución normal con un promedio, en este caso, del peso corporal más creíble cuando es una curva puntiaguda. Si es una curva achatada y el desvío estándar es mayor del 25%, se supone que la curva da un promedio poco aceptable para ser tan creíble como para que lo tomemos como un dato orientador del mayor esfuerzo. El esfuerzo debería distribuirse porque la curva es más plana. ¿Está bien? Si nosotros tuviéramos una población muy homogénea, el esfuerzo no debería distribuirse tanto entre las puntas, pero si tenemos una curva más plana, debe distribuirse más entre las puntas. Digamos, si nosotros vamos a la región centro, donde están Córdoba, Santa Fe, Capital, provincia de Buenos Aires, es muy probable que la curva sea más aguda que respecto, por ejemplo, del hambre, que si vamos al NOA, al noroeste argentino. Salta, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí aplicamos la distribución normal. Ahora, si tenemos una población pequeña, vamos a encontrarnos entonces en el siguiente ejemplo con que se desea conocer la probabilidad que una persona tiene de que su dosaje de colesterol total supere los 300 miligramos respecto de un promedio de 215. Esto posiblemente está alto para lo que hoy se considera, pero también sabemos que esta consideración está influida por la industria, de tal manera que sabemos que las curvas van cambiando su aceptación de normalidad o su caracterización de enfermedad en función de intereses que no necesariamente están filtrados por la ciencia, ¿no?
Entonces, tenemos que tomar esto simplemente como un ejemplo y no porque nosotros creamos que esto es dogmáticamente así. Entonces, en este caso, vamos a tener un número de casos pequeño para medir una variable cuantitativa y decir si una persona cae en el desvío que consideremos normal. Si consideramos un desvío, tenemos el 68% de la población. Si consideramos dos desvíos, tenemos el 95% de la población. Y si consideramos tres desvíos, tenemos el 99% de la población. Es probable que para este caso utilicemos dos desvíos o un desvío. Depende. Depende de que nosotros tengamos una idea acerca de la influencia del colesterol en la salud. Si tenemos una idea de cierto desmerecimiento acerca de lo que se ha dicho del colesterol, vamos a utilizar el 68%. Si le damos mucho crédito a lo que se dice acerca del colesterol en la salud, le daremos el 95%. Entonces, quiere decir que estamos utilizando una curva como la que usábamos en la curva, nos va a dar una curva como la que nos daba la distribución del colesterol, nos va a dar una curva como la que nos daba la distribución normal. Pero acá le vamos a hacer una corrección y para calcularlo le vamos a aplicar una corrección que se llama corrección de Student o una distribución P de Student. Es una distribución del test de Student. ¿Quién era Student? Era una persona que trabajaba en un comercio y quería calcular las compras que hacía. Y se daba cuenta, con su baja instrucción, de que se aplicaba la curva de distribución normal, erraba con las compras. Digamos, se le pasaban los alimentos y no los podía vender, etcétera, etcétera. Entonces él descubrió que si el comercio era suficientemente pequeño, no tenía que utilizar la distribución normal para acumular mercadería, sino que tenía que bajar el quilaje porque tenía que hacer una corrección a la baja, achatar la curva, no que creerle menos al promedio. Creerle menos al promedio. Y esto lo hacía de una manera mucho más brusca cuando se pasaba el límite de 20. Entonces, con el límite de 20, para muestras menores de 20, tenemos que aplicar la distribución de Student. Quiere decir que cuando vamos a buscar la tabla para leer nuestro resultado, no tenemos que buscar la tabla normal, tenemos que buscar la tabla de Student. Como él se manejó en el anónimo y nunca dio su nombre, pero publicó el trabajo como estudiante, le quedó distribución de Student porque no se sabe el nombre de la persona que hizo estos cálculos. Si hubiera sacado el premio Nobel. ¿Está? Entonces, si nosotros no le tenemos mucha confianza al colesterol, nos manejaremos con el 68%. Perdón, con el 95%. Pero si le tenemos mucha confianza a los datos del colesterol, nos manejaremos con el 68%, para que apenas se desvíe, caiga en un desvío y lo tengamos que colocar en dieta, ejercicio, relación de ejercicios y descansos, y eventualmente administrar un medicamento, que es lo que busca la industria farmacéutica. Entonces, la industria farmacéutica nos va a correr el promedio aceptable. Bien, bueno, ahora, si nosotros tenemos una respuesta por sí o por no en una malformación no ligada al sexo,
que tiene una probabilidad de presentación del 50% en el primer hijo, y deseamos conocer la probabilidad de un segundo hijo luego de un hijo normal, Clase particular. No, no va. No, listo. Yo le voy a avisar a José, no puede subir. Sí. ¿Qué? bueno, ahí tiene, me parece que sos vos, Laura, que tiene el micrófono Una abierto. buena noticia. Sí, hice mi tarea y no tengo nada. La hice con Mario en la tableta. Hice todo en la escuela. Silvina, me parece. Acá. ¿Así? Correcto. Bien. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener ¿Qué quieres comer? Antes que vaya. vamos a buscar la probabilidad en variables que son, que son discretas, ¿no? Bueno, No también. son continuas, en variables discretas, ¿no? Como esta de una malformación dominante no ligada al sexo. Podrían ser complicaciones de una nueva cirugía respecto de otra. Complicación sí, complicación no. Y tenemos 10 pacientes operados, por ejemplo, cuando se comenzó con la endoscopía quirúrgica, la intervención endoscópica. Se tenía 10 pacientes con intervención endoscópica y 10 pacientes con intervención convencional. La diferencia, ¿es significativa o no es significativa? En una hay La chiquita. Y la mochila amarilla. en otra hay 20% de complicación. Entonces esto se calcula con la distribución binomial. Tienen que ir a la tabla binomial para encontrar si la diferencia es significativa o no. En cambio, si nosotros buscamos un caso muy raro, No es la otra, es el otro. una enfermedad rara, tenemos que buscarla en las curvas de la distribución de Poisson. En la administración, acá se presenta el caso de una persona afectada con fibrodisplasia osificante progresiva de 1 en 10.000 habitantes. ¿Qué probabilidad hay de que una obra social tenga un caso? En este caso tenga 3 casos. Esto es muy importante porque determina en qué situación la obra social se funde. Cuando tenga una determinada casuística de una enfermedad muy rara de altísimo costo, sabemos que la tenemos que incluir en un seguro compartido porque la obra social se funde. Esa obra social puede anunciar, ojo que tengo 3 enfermos con enfermedad No. y por mi población de afiliados yo debería tener 2. Con 3 empiezo a correr el riesgo de que aparezca un cuarto y con un cuarto me fundo. Se lo plantea a la Superintendencia de Servicios de Salud. Y la Superintendencia tiene que saber que está alerta porque esa obra social se funde si le aparece un cuarto caso. ¿Y qué hace para distribuir fondos teniendo en caso las enfermedades raras? También nos pasa en la administración si queremos encontrar una adulteración en una factura. Vamos a la tesorería y pedimos la caja de facturas de este año. Pero si nosotros lo queremos hacer con la distribución de Poisson, imagínense si nos dice que las facturas van a estar alteradas en una proporción relativamente baja. Se van a afectar las facturas caras o las facturas baratas. ¿A ustedes qué les parece? Hay desvío de fondos en una obra social y ustedes van a auditar. Y puede haber muchas baratas para que no dé la alerta. Y ustedes toman una caja, ¿no? Y el gasto de esa obra social es muy disímil. Tiene compras de altísimo costo y tiene infinidad de facturas de bajísimo costo. Entonces ustedes irían a esta caja donde encuentran
3.000 facturas y dicen, voy a encontrar acá el error en la factura. ¿Les parece que las facturas alteran los valores de las facturas bajas o los valores de las facturas altas? Si llegan a afectar los valores de las facturas bajas, como dijo una de ustedes recién, me bastaría una pequeña muestra para, si tengo un valor estándar, enterarme de que se ocurre. En cambio, si la adulteración es en facturas altas, yo entre 3.000 facturas puedo pasarme un buen rato en encontrar eso. Y 3.000 facturas es un número pequeño, son 10 por día. Pero si hay 100 por día, son 30.000 por día. ¿Se entiende? 30.000 por año. ¿Está bien? Entonces, cuando uno se da cuenta de que la probabilidad es tan baja, te puede servir cuando tenés la posibilidad de calcular, como acá, una enfermedad rara sobre una cierta población de afiliados. Acá dice entre 10.000 habitantes, pero podría ser una población de cientos de miles o de millones. Entonces puede uno calcular qué posibilidad tiene de encontrar esa enfermedad. Pero cuando uno va, en el otro ejemplo, al revés, sin tener en la mano la factura adulterada, sino que la quiere ir a buscar, se dan cuenta de que es irracional encontrar la factura adulterada entre 3.000, entre 30.000. Entonces ahí lo que interesa es más bien el promedio del gasto. Entonces no iríamos por la búsqueda de la distribución de Poisson porque sería muy arduo. Entonces más bien tomaríamos años de diferentes gestiones en el mismo gasto, y si las diferentes gestiones no están puestas de acuerdo de la misma manera en un gasto que puede significar un desvío, nosotros al comparar gastos en un determinado bien, vamos a encontrar una diferencia muy grande en el promedio y nos va a alertar de que tenemos que buscar esas facturas y no otras. Suponiendo que la población no hubiera cambiado y suponiendo que la tecnología de diagnóstico, de tratamiento, nosotros no la hayamos modificado. Entonces, a igualdad de diagnósticos y tratamientos en diferentes gestiones, yo ya tengo un promedio del gasto como se distribuye en una obra social. Apenas encuentre que la distribución del gasto pega un salto en un determinado bien, es ahí donde tengo que ir a buscar. ¿Está bien? O sea, sería irracional ir a buscar, sin ese conocimiento previo, la factura rara en una entidad que haga gastos en salud y haya hecho algún esfuerzo inteligente en ocultar el desvío. ¿Está bien? No parece claro, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la dificultad? Yo ya sé que ahora al darle todas estas curvas y las distintas formas en que se aplican, hay una cierta... están un poco alertas, porque dicen qué difícil que es esto. Pero no es tan así, ¿eh? No es tan así. Yo creo que es más ponerlo en práctica que otra cosa. Por ahí al principio nos es complicado poder aplicarlas. Sí, lo que tienen que tener es lo conceptual. O sea, si la distribución es de variables cuantitativas en una muestra grande, yo voy a la distribución normal.
Si la muestra es chica, en variables cuantitativas, voy a la distribución de Student. Si los casos son muy raros, voy a tener que utilizar la distribución, me lo van a dar en términos de la distribución de Poisson. Y si la casuística es poca y se contesta por sí o por no, como las complicaciones en una cirugía diferente, voy a tener que ir a la distribución binomial. Una población baja con una comparación entre dos muestras que tienen una variable nominal. En este caso, malformación dominante no ligada al sexo, o lo que les decía, complicaciones en cirugías diferentes. Son variables nominales. Se resuelven por el nombre de la malformación o por el nombre de la cirugía. Sí o no esa cirugía. Entonces ahí va a haber una distribución binomial. Y entonces las curvas son diferentes. Cuando vayan a ver los dibujos de las curvas, no los traje acá, van a ver que las curvas son diferentes y lo pueden relacionar con este cuadro. Las curvas que son del tipo las curvas del tipo de Student y de normales son muy parecidas. Una es un poco más plana que la otra, nada más. Son muy parecidas. En cambio, la distribución de Poisson es muy diferente. Así que una forma de entender mejor esto es mirar la figura de la curva. Por ahí la buscamos en el intervalo y las mostramos. Si no la mostramos en el intervalo, ustedes la encuentran fácilmente, buscan la curva en la distribución de Poisson y eso a lo mejor les ayuda a comprender mejor esta cuestión de las situaciones diferentes que van a dar origen a distintas curvas. Bueno, pasamos a una cosa que quería conversar con ustedes, que nos quedó pendiente la vez pasada, era cómo leemos los distintos ministros que hubo y están descritos en el libro de Juan Carlos Veronesi. Ahí habíamos visto a Emilio Coni, ¿no? Entonces, habíamos visto de Emilio Coni varias cosas. Habíamos quedado que hoy íbamos a revisar su actividad en Mendoza y en Corrientes. ¿Alguno leyó esa parte de Emilio Coni? ¿Qué hizo él en Mendoza y en Corrientes? ¿Quién dijo sí, sí? Yo, Solange. Solange. Bueno, ¿leíste en Mendoza y en Corrientes de qué se ocupó entonces? Sí. Sí. Y habrás Sí. leído cómo él describe la situación en ambas provincias. Sí. Por ejemplo, para que... Sí. Yo tengo el texto acá. Entonces, ¿lo están viendo ustedes el texto? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Ven sí. que dice la nota de elevación del estudio, Connie describe? ¿Lo leen eso? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguien puede leer la primera parte del entrecomillado? La mayor parte de los habitantes de la provincia viven en el más completo olvido de los preceptos higiénicos y no debe extrañarse, pues, que el terreno se haya mostrado propicio para la aclimatación de ciertos padecimientos endémicos y el medio favorabilísimo para el desarrollo de asoladoras epidemias. Gran número de individuos no tiene recursos para la alimentación. El agua de pozos, charcos, lagunas y esteros. Lagunas y esteros sirven simultáneamente para todos los usos de la vida doméstica y animal. Las carnes de consumo escapan a una policía
veterinaria y numerosas personas sucumben a consecuencia de la pústula maligna mancha. Las letrinas y sumideros constituyen un verdadero lujo en los pueblos y casi son desconocidos en las campañas. La extracción de basura solo se realiza en los centros de alguna importancia. Las poblaciones... Hasta ahí. Muchas gracias. Hasta ahí. ¿El acento de él está puesto en el ambiente o en la atención personal de las personas por parte del sistema de salud? Del ambiente. Del ambiente. Bueno, Emilio Coni se caracterizó por esto. Imagínense que es finales del siglo XIX. Puso un acento enorme en el ambiente. O sea, Pasteur es creador de la teoría microbiológica, 1700 y pico, mitad del siglo XVIII. Su profesor era Béchamp. Béchamp puso el acento en el ambiente. Cuando murió Pasteur, dijo Béchamp tenía razón, ¿no? La situación del sujeto era más importante que la infección microbiana. Bueno, Coni evidentemente sigue la línea de Béchamp. Y entonces, en ambas provincias, puso el acento en esta descripción. Esta descripción epidemiológica, ¿no?, está relacionando la situación de salud con el ambiente, ¿no? Ahora, él parte de un supuesto, de que estas cuestiones favorecen el desarrollo de asoladoras epidemias. La falta de recursos para la alimentación, el agua de pozo, los charcos, las lagunas, sirven para todos los usos de la vida doméstica y animal. Las carnes de consumo escapan a la policía veterinaria. Las tinas y sumigueros constituyen un verdadero lujo. O sea, él está asumiendo que lo que está observando como endemoepidemia responde a situaciones ambientales tremendas de esa época, tanto en Mendoza como en Corrientes. Entonces, la pregunta sería, ¿qué epidemiología él puso acá en juego? ¿Puso la epidemiología tradicional, la epidemiología clínica, la epidemiología moderna, la epidemiología social, la epidemiología ecológica? Me parece más social y ecológica, más en el ambiente, y las formas de vida y los accesos. La social muestra sobre todo la desigualdad, o sea, una población versus otra, y se alarma la epidemiología social porque esa diferencia es arbitraria, es creada por la sociedad, no es natural, y produce una salud muy diferente en los habitantes de esas dos muestras, de esos dos universos. Acá él se refiere a una cosa general. La mayor parte de los habitantes de la provincia viven en el más completo olvido de los preceptos y no debe extrañarse pues que el terreno, de Béchamp, ¿no?, el terreno y no el germen. Entonces parecería que está generalizando a la provincia una situación de abandono muy grande en todos los aspectos ambientales, de una manera general. Las poblaciones en su mayor parte hacia abajo, cuando dejamos de ver, no solamente carecen de asistencia médica, sino que las autoridades departamentales no se han preocupado de concertar los medios, o sea, está afirmando cosas generales, ¿no? Y al principio pone el acento en lo ambiental. Es una epidemiología que tiene mucho de tradicional, como cuando se describían los fenómenos de la industrialización, con el hacinamiento, etcétera, que no afectaba por supuesto a los reyes, pero que afectaba a la mayor parte de los habitantes, ¿no?
Así que hay un predominio de esa epidemiología, que es descriptiva, ¿no? Que es descriptiva, que generaliza situaciones ambientales, epidemiología clínica, acá no está separando a la población por los procedimientos que hace la medicina. Episiotomía en el parto de las primerizas o no. Epidemiología clínica. La población se distingue por el procedimiento. La población se distingue por el medicamento que toma o el placebo, ¿no? Entonces, no es epidemiología clínica. No habla del riesgo acá, no diferencia los riesgos, generaliza. Así que no es una epidemiología moderna, no habla de las causas necesarias y suficientes. Da por supuesto que todo esto es lamentable y no distingue factores dentro de, dice, bueno, la causa suficiente está formada por tales factores, no lo dice, ¿no? Así que no estamos en la epidemiología tampoco moderna. Tampoco estamos en la epidemiología crítica, que dice el modelo socioeconómico que impera en los países hoy es un modelo de extracción de plusvalía por la cual se somete a las poblaciones, y esto es propio del régimen capitalista. Y si usara esa epidemiología crítica, que está poco usada por lo que voy a decir, así que los epidemiólogos críticos me criticarían, tendría que decir, si miramos los países socialistas, por ejemplo Cuba, tienen como norte la distribución de la riqueza en forma lo más justa posible en su población. Sin embargo, esto no ha ocurrido. No ha ocurrido y entonces Cuba va a dar la excusa de que ha quedado bloqueada tanto tiempo que no ha podido hacer otra cosa con los fondos públicos que dedicarlos al armamentismo, a la construcción de infraestructura en defensa del país, etcétera, etcétera, y no ha logrado el sueño del pueblo trabajador. Que le sobren, que le alcancen y hasta le sobren los recursos para vivir una vida de extraordinarias condiciones. Entonces la epidemiología crítica mostraría cómo los modelos, tanto en el socialismo real como en el capitalismo, han sometido a parte de la población o una mayoría de la población, según las provincias, según los lugares, según los momentos, a situaciones completamente indeseables de la salud. Eso sería el epidemiología, cosa que Connie no hace, así que tampoco está haciendo epidemiología crítica. Bueno, cuando uno lee a cada autor, estamos tratando de que ustedes descubran qué epidemiología hay en su discurso, qué epidemiología hay en lo que dice Veronelli de cada autor. Y cuando vamos a la administración, que serán las dos cosas más importantes que estamos tratando de descubrir en el libro de Veronelli respecto de cada autor, nos vamos a encontrar con que cada uno de los ministros, en este caso él no era ministro, él era director de la asistencia pública. Entonces, tendríamos que encontrar acá en el texto cómo Connie propone medidas. Entonces dice, como en el caso de Mendoza, leen ahí, ¿sí? Como en el caso de Mendoza se lee ahí, ¿sí? ¿Alguien puede leer esos dos párrafos? Yo leo. Dale. Como en el caso de Mendoza, el estudio incluyó todos los aspectos de saneamiento ambiental, tanto en su infraestructura, que Connie denominaba saneamiento, como en el funcionamiento permanente
de las oficinas de vigilancia y control del medio ambiente, así como la atención médica, que englobaba en la denominación de higienización. La propuesta eran... Presten atención porque acá define qué propuestas quiere él llevar a cabo en la administración. A ver. Las propuestas eran centralizar en la capital provincial los servicios técnicos bajo la superintendencia de una dirección de salubridad, corregir la provisión de agua potable para la capital, canalizando primero y posteriormente buscando una napa. Sí, no veía. Profunda en las márgenes del Paraná, a fin de aprovechar las instalaciones existentes que debían mejorarse. Prohibir en la capital y en un radio a fijarse a su alrededor las construcciones de adobes o estanteos. Construir drenajes y pavimentos. Proceder a un estudio sistemático de suelo de la provincia desde los puntos de vista geológico, hidrográfico y químico agrícola. Fomentar la industria, especialmente la agroindustria. Ya no me perdí. En base en las producciones de la provincia. Crear una oficina química dependiente de la Dirección de Salubridad, ya que la municipal que existía tenía deficiencias en su personal y sus materiales. Y sirve únicamente de fuente de recursos comunales y finalmente dotar a la capital de un hospital de aislamiento, un sanatorio para tuberculosos, indigentes y un asilo de leprosos. Bien. Bueno, acá la pregunta sería, ¿qué tipo de planificación utilizó? Ustedes saben que la administración tiene 3 desarrollos fundamentales. Uno es lo que hay que hacer, la planificación. Uno que es cómo hay que hacerlo, que sería la gerencia, la gestión, la ejecución, la intervención, cualquiera de esos nombres se usa para lo que hay que hacer. Y si se logró o no lo que se quiere. Y eso sería la evaluación. Así que tenemos planificación, intervención y evaluación son las 3 funciones de la administración. Entonces acá él no dice cómo intervino, cómo ejecutó. No, es más lo que hay que hacer, dijo, planificó. Bien, lo que hay que hacer, o sea, dio el plan, planificó. ¿Lo evaluó? En estos párrafos hemos leído, ¿lo evaluó? No, acá por lo menos acá no lo evaluó. habla de evaluación. No, claro, entonces no hay nada de evaluación. Quiere decir que él tiene un plan. Es el que aplicó en Mendoza y después lo aplica en Corrientes. Pero es muy centralizado el plan. Bien, bien. Es un plan centralizado. O sea, yo voy a hacerlo desde un centro único y desde ese centro va a irradiar el plan, con sus normas, con sus recursos, con sus controles, con sus autoridades centrales, ¿no? Entonces, es una planificación que tiene un cierto estilo. Y la planificación acá es normativa, o sea, baja línea, dice lo que hay que hacer. Él consulta si va a prohibir en la capital y en un radio fijarse en los alrededores, las construcciones de adobes. Él lo consulta ahí, dice consultar, dice prohibir, no dice consultar. Le van a marcar la ciudad y le van a decir, acá no se construye adobes. Quiere decir que es una planificación normativa. ¿Tenemos otras planificaciones? Sí, indicativas. Por ejemplo, se sugiere que para aprovechar
los recursos de manera tal que contribuyan a la mejor salud. Las casas sean construidas de acuerdo a ciertos parámetros, que contarán o no con asesoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se sugiere, pero la gente va y hace casas de adobe. Lo que puede ocurrir es que si la gente va y hace casas de adobe y la planificación indica que se está prefiriendo no hacerlas, ¿no? A las personas que tienen casas de adobe les aumenten, por ejemplo, los impuestos, supongamos. Uno ahora diría algo crítico acerca de esto. ¿Por qué una casa de adobe no puede ser suficientemente consistente, limpia, etcétera, etcétera? Pero bueno, lo que estoy marcando no es si conviene o no conviene, estoy marcando el lenguaje que utiliza. Va a prohibir. Es un lenguaje normativo, no es indicativo. Tampoco es un lenguaje estratégico que dice, bueno, yo puedo querer esto, pero la población a lo mejor luego no me vota, o a lo mejor me hace una manifestación, o a lo mejor recibo reclamos, o a lo mejor salen cartas de electores. ¿Qué tendría que hacer? Efectuar una consulta, pero que a todos los pobladores de Corrientes, que a lo mejor eran miles y miles. No, a lo mejor hace una consulta a los actores. ¿Y los actores quiénes son? Y bueno, será el párroco, será el obispo de Corrientes, será la Cámara de Diputados, será en ese caso la Cámara de Legisladores. En general las provincias tienen cámaras de legisladores. A veces de una sola legislación, no tienen senadores y diputados, tienen una sola cámara. La capital federal tiene una sola cámara. Entonces, le hace una consulta, le hará una consulta a un gremio, ¿no? Si hay 300 gremios, 200 gremios, no le consultará a todos los gremios, consultará al gremio estatal, por ejemplo. Entonces es una planificación consultiva que trata de armonizar los intereses. Le hará una consulta a la sociedad mediante un plebiscito, y si la sociedad no es un actor, no va a plebiscitar nada. La sociedad en la Argentina no suele ser un actor. Así que acá no se usan mecanismos asamblearios, plebiscitarios. Recién se incorporó la audiencia pública y se usa para muy pocas situaciones. Entonces quiere decir que si fuera una planificación estratégica estaría sesgada por preguntarle a los actores, no a los perjudicados ni a los interesados en una justicia distributiva, etcétera, etcétera. O sea que el hecho de ponerle la palabra estratégica no le agrega valores, lo que le agrega es un equilibrio de poder. La planificación estratégica es la que está dominando hoy en todos lados la construcción del futuro. Pero una planificación estratégica sesgada porque le preguntan a los Rothschild, le preguntan a Rockefeller, en muchas cosas a nivel de Naciones Unidas, digamos, a nivel mundial. Pero no le van a preguntar al pueblo argentino, aunque esa planificación toque al pueblo argentino. Quiere decir que el hecho de agregarle estratégico, sí, le agrega una nueva inteligencia, que es no creer que del centro irradia la verdad y que debe ser cumplida a rajatabla, prohibir, dice Connie, sino que sería integrar, articular, establecer de común acuerdo, pero el sesgo está en que lo va a hacer con los actores. Los actores son los que modifican la agenda. Si alguien no es capaz de modificar la agenda política de un gobierno, no es un actor. A veces los actores son entidades corporativas, gremios enteros, y otras veces el actor es una persona, ¿no? El actor es una persona. No quiere decir que ese actor tenga la influencia definitiva de lograr
algo, significa que es uno más de los consultados importantes. Por ejemplo, Favaloro era por sí solo un actor. Hugo Moyano es un actor. Hay momentos en que la iglesia no tiene un actor definido y el actor es la iglesia, que tiene a través de sus concilios y a través de sus reuniones locales también, tiene una carta al presidente, cosas por el estilo. Se convierte en un actor en la institución entera. Tampoco parece ser una planificación comunicativa, al estilo que propone la Escuela de Frankfurt en Alemania, que con Habermas, con H y B larga, él decía, el plan no interesa ni siquiera que se escriba. Si hay comunicación entre los interesados, estamos delante de una planificación comunicativa. El plan es una excusa para la comunicación. Y cuando se decida lo que hacer, capaz que no hay necesidad de escribirlo, porque la mañana siguiente se levantan todos los que participaron en la comunicación y hacen lo que se comunicó y aceptó. O sea que Habermas propone un gran desmerecimiento para todas las planificaciones, en virtud de que él cree que el plan es una excusa para la comunicación, y que lo importante es la comunicación. ¿Ah? Entonces acá descubrimos que Emilio Coni era un adepto a la planificación normativa. Le va muy bien en Mendoza. Mario, te Sí. puedo hacer una pregunta, Martín. Sí. Me perdí un poco con esto de la comunicativo, que es una de las 4. ¿Cómo crees? No entiendo qué quiere decir. ¿Cómo que se comunica y se da por entendido? No lo termino de agarrar. Sí, supongamos, nosotros queremos hacer un plan de desarrollo y dotación de la enfermería, ¿no? Bueno, entonces decimos, ¿quiénes son los que están alrededor de este tema? Y con estas personas, a través de la comunicación, sobre un tema muy sensible, imaginemos que en la Argentina faltan 200.000 enfermeras. Imaginemos que es un tema tan sensible que se fueron 20.000. Hay 20.000 formadas que no están ejerciendo la enfermería, sobre un total de cerca de 100.000, alrededor de 100.000. Quiere decir que una quinta parte no ejerce. Es un drama. Pero además se calcula que hacen falta 200.000 más, o sea, tendría que haber 300.000. Entonces, esto se podría solucionar con una planificación u otra. El estilo comunicativo concitaría el interés, convocaría a todos los que sufren esta falta de enfermeras, a todos los que podrían aportar interesados en formarse como enfermeras, quiere decir, entidades educativas secundarias, del colegio secundario, entidades de los institutos técnicos, ¿no? Y allí pondría algo de la sensibilidad sobre este tema. Y todos dirían si son o no sensibles a este tema. El que no es sensible a este tema diría ¿por qué? No, a mí no me parece tan importante. Habría otros problemas. Pero a usted no le parece importante que, bueno, habría un problema alrededor del sentir. Habría un problema alrededor de la razonabilidad, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué lo piensa usted? Mire, en otros países no tienen este problema y tienen estos indicadores. Ya empezás a jugar no con la sensibilidad, sino ya empezás a pensar con el pensar. Y después, bueno, estamos realmente de acuerdo, es un problema. Estamos de acuerdo que es un problema. Han logrado sensibilizarnos y pensar que efectivamente nuestro norte tiene que ir parecido a lo que hizo tal país. Bueno, ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. De mañana, en los institutos técnicos,
enfermería. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían promover que tengan en los institutos técnicos una enfermería que tenga más alumnos que los demás institutos técnicos? Ah, sí, nos interesa el tema, nos interesa. Bien. ¿Quiénes harían los modelos formativos? ¿Van a durar lo que duran ahora o más pronto, con un nivel de desarrollo acelerado? Y para que la gente pueda tener ese nivel de desarrollo y dejar el empleo, el Estado va a destinar recursos que ahora no destina a las personas que se estén formando, cosa que dejen de trabajar inmediatamente en lo que están haciendo y tengan la seguridad de que van a estar contratadas. Hay que firmar un contrato donde el Estado ¿se entiende? Entonces, todos los actores terminan con una tarea. Ha habido un esfuerzo comunicativo que concitó la atención y mañana todos lo hacen. ¿Hace falta escribirlo? Casi no hace falta. Casi no hace falta. Dice, a ver más, mañana están todos haciendo lo que se convino hacer. Y se dan cuenta enseguida que aquel no mueve nada, no hace nada de lo que dijo. A ese sí habrá que llamarle la atención, pero ha habido una planificación comunicativa. El documento plan no hace falta. Perfecto. No sé si puedo hacer una pregunta porque yo intenté, justo como estábamos con el tema de Connie, resolver el cuadro de la historia de la salud que viene y una de las preguntas es esta, ¿qué tipo de administración utilizó? Yo me hice un Excel y que empieza protomedicatos, mutuales y corporativas, y en la parte donde dice Sáenz Peña, Emilio Coni, intenté hacer esto en qué problemas de salud priorizó la gestión, qué objetivos tuvo para superarlo, qué proyecto desarrolló, y todo el cuadro que sigue hasta que termina la última pregunta, con la que estás haciendo recién, que es qué nivel de planificación adoptó, normativo, indicativo. Primero, yo no sé si es el tema de hoy o puedo preguntarlo ahora, porque, o sea, como estoy leyendo el libro y considero que los dos tomos necesitan más de mínimo 2 lecturas, quería ir volcándolo acá e intenté hacerlo. Yo no sé si, vuelvo a decir, no sé si es tema de hoy o lo puedo aprovechar, pero hay muchas de las preguntas que dice que realmente, a ver, no pretendo como un nene de primer grado que estén todas las respuestas en el libro, pero se hacen muy difícil de encontrar las preguntas que están las preguntas que están hechas, ¿no? Por ejemplo, no siempre, ¿cómo encaró esa dificultad? Si tomamos este tema de ahora, el libro no nos da no están todos los datos de cómo encara esa dificultad si agarramos el tema de Corrientes. Después dice, ¿qué logros finalmente alcanzó? O sea, falta, la primera pregunta mía es, primero, falta un poco de eso. No tengo problema si tengo que ir a buscar a otro lado. Y lo que veo que es un trabajo muy amplio, porque al final de cada uno de los, no sé si alguien ya lo estuvo leyendo o no, y por eso digo, si no es tema, lo hablo en otro momento. Yo porque aproveché justo porque me tomé el trabajo de hacerlo de Connie. Yo lo que hice también es agarrar al final de cada uno de los capítulos, está como un resumen de lo más importante de Rawson, del capítulo 3, del 4, del 5, que es Rawson, que es Wilde, que es Connie, y así sucesivamente. Como ítems primarios a tratar de desarrollar. No en todo se puede llegar a responder. Por ejemplo, si uno agarra la parte de Connie, que la creación del patronato de la infancia, entonces, ¿qué problema de salud priorizó? La creación del patronato de infancia. Bueno, pero no puede tener, no tengo todas, dice, ¿qué objetivo tuvo para superar? Bueno, la elevada, los objetivos que tuvo era por la elevada mortalidad infantil, gran parte del abandono de los recién nacidos. O sea, se puede, pero después dice, ¿cómo encaró esas dificultades? Es más como una interpretación nuestra porque tantos datos no hay. Esa es la primera. Y la segunda, cuando empieza el cuadro, lo primero dice protomedicato y lo segundo dice mutuales y corporativas 1850. 1850 mutuales y corporativas, yo no lo encontré, yo no lo ubico en 1850. Por ahí es un error mío, no sé.
Yo no sé si alguien lo estuvo viendo, o el tema no es de hoy, o si sirve para que a medida que sigo leyendo y eso, puedo también aprovechar el tiempo y volcarlo al cuadro. Vuelvo a decir, igual... Yo creo que está bueno, perdón, que está bueno, como todos leímos Connie, por lo menos yo no sé, vos leíste más, me parece, pero yo por lo menos Connie lo leí, está bueno que podamos por ahí resolver un poco eso como para saber cómo encarar todo lo otro. No sé qué opina el resto. Claro, yo lo que quería saber, exactamente, yo lo que quería saber si, como una prueba, si está bien, para ver, bueno, se encara de esta manera, porque veo que es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, o sea, no es poco, me parece perfecto, agradecido estoy. Pero de decir de que como uno lo está desarrollando, que sea también la manera correcta. Por eso hoy me sirvió mucho esto, por la forma de administración y eso que son preguntas que siguen en el cuadro, ¿no? Sí. Tenías razón. Todas las preguntas que aparezcan durante la charla, durante cada encuentro, son prioritarias. O sea, tenemos que dar lugar. A lo mejor para decir cuándo lo vamos a desarrollar más, pero no podemos desconocerlas, porque surgen porque hay un vínculo del conocimiento fuera del aula con el aula que estamos y eso hay que resolverlo. O sea que todos los que tengan dudas durante la charla de hoy o de cualquier día, la plantean como la planteó Martín ahora, eso es lo mejor, no guardárselo. Lo segundo es que, como bien decís, todos los ítems que están puestos ahí no tienen respuesta en el libro. Si alguien se interesa particularmente por alguno de los ítems, porque al leer esa gestión le pareció que, uy, ¿y acá qué habrá pasado? Lo puede ir a buscar en otro autor. Si eso no ocurre, igual van a quedar vacíos, muchos vacíos de respuesta, porque el libro no sigue nuestro esquema, sigue un esquema propio de Veronelli, que es una descripción un poco, no digo al azar, digo, uno podría haber sistematizado el libro, hay autores que sistematizan y analizan un montón de textos y los pasan por un mismo rasero. Y otros que van hablando de los autores y pasan al otro autor y no comparan nada su biografía o su vida afectiva con la vida del pintor, y otros sí lo hacen. Y eso pasa en todos los libros que hablan de los diferentes referentes del arte, de la ciencia, etc. Veronelli no sigue un esquema rígido. Veronelli es como decís vos, contesta algunas cosas y otras no. Entonces, a mí me parece que en cada gestión ustedes identifiquen, por lo menos estas dos cosas que vimos hoy, las identifiquen. ¿Qué modelo de diagnóstico hizo? ¿Qué perspectiva él hizo de este problema? ¿Qué trascendencia le dio? ¿Y a qué modelo de planificación acudió? A veces va a estar el modelo de planificación, va a estar el modelo de gestión y va a estar el modelo de evaluación. Y con eso vamos a tener toda la administración en esos tres aspectos que son los que caracterizan a la administración. ¿Está bien? Bueno, con eso estaría la lectura muy bien aprovechada, porque ustedes tendrían los problemas sucesivos que se han dado en las distintas gestiones y se preguntarían cómo pasamos otras gestiones, se les ocurrió otro problema y dejaron completamente sin resolver el problema anterior. Es una percepción muy importante esa, ¿no? Ver cómo se han definido, ¿por qué definieron este problema y no otro? ¿Por qué dejaron atrás los problemas viejos sin resolver? ¿Por qué tomaron los nuevos y solamente hicieron el plan sin ponerle los recursos para resolverlos? Entonces fue un plan declarativo. Fue un plan declarativo, era para la tribuna. Bueno, que ustedes descubran, ¿no?, los modelos epidemiológicos, y hemos revisado varios, ¿no?, la epidemiología clínica, etcétera, etcétera. Después hemos visto los modelos administrativos, pero hemos visto que en el modelo administrativo solamente hemos reparado en la planificación, porque no se refiere a otros, estos párrafos que hemos leído. No se refiere a cómo gestionó, ni cómo, o sea, lo que hizo, ni se refiere a cómo lo evaluó, ¿no? Entonces ustedes tienen esto, serían las grandes columnas de la lectura. Lo diagnóstico, lo pronóstico y lo terapéutico, como si fuera la voluntad diagnóstica, la voluntad terapéutica y la voluntad pronóstica que cada uno de ellos tuvo.
Y bueno, van a aparecer blancos diferentes en cada gestión de acuerdo al libro. Pero a lo mejor lo fundamental está. Lo fundamental que sería llegar a la lectura final del libro y decir, pensar que ahora me va a tocar a mí unas páginas de este libro, porque yo voy a hacer, aunque nadie escriba lo que yo hago, ni lo que yo pensé, ni lo que yo fracasé, ni lo que yo logré, ni cómo lo hice, yo en el libro yo sé que estaría acá, estaría haciendo esto, porque aprendí. Y repetir es una de las cosas que en psicología se dice que es una señal muy inteligente. Repetir. Nosotros leemos esto para no repetir, para descubrir por dónde iríamos. ¿Está bien? Está perfecto. Te hago una preguntita muy cortita. En una parte del libro dice, la fecundidad era alta. Está hablando, no importa, 1869, pero quería saber cómo está expresando porque no lo entiendo. Dice, la fecundidad era alta, alrededor de 50 por 1000. No interpreto el número. ¿Qué quiere decir? ¿La fecundidad no era la cantidad de nacimientos? O sea, de que tenías un matrimonio, pero ¿por qué lo expresa 50 por 1000? ¿Tenés idea? O sea, porque a mí me llamó... Mirá que hay cosas para leer, pero ese dato, como justo habíamos visto demografía, yo no lo entendí. No sé si... No entiendo qué quiere decir 50 por 1000. La fecundidad se expresa en un número promedio de hijos por mujer, por madre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la fecundidad por cada mujer es de 3. Quiere decir que el promedio de cada mujer en su vida es de 3 hijos. La fecundidad se expresa así. Y la fertilidad se expresa por el porcentaje de mujeres en edad fértil. Así que 50 por 1000 para hacer fertilidad es muy bajo. Y para hacer fecundidad es, pero muchísimo, muy recontrabajo. 50 por 1000 mujeres, la verdad que no se entiende. Porque tendría que ser 5 hijos por mujer, esa sería la fecundidad. O tantas mujeres y tan en edad fértil. Pero 50 por 1000 no corresponde a ninguno de estos datos tal como los hemos visto. Yo no reparé en ese dato, pero bueno, habría que pensar qué quiso decir. No sé si el contexto de la frase ayuda, ¿no? No, porque viene hablando de datos. Entonces tira datos, está en la página 187, está un poco antes, pero bueno, me quedó, los otros datos pueden ser, pero ese me quedó que no lo entendí, quería ver si yo no había entendido cómo se expresaba o qué, porque realmente 50 por 1000 no lo pude hacer. Tendría que ir a una fe de rata seguro ese dato, así como nosotros lo estamos discutiendo ahora. Sí, está sacado de Somoza la mortalidad en la Argentina de 1869 y 1960. Aclara abajo, pero bueno. Claro. Sí. Bueno, sí. Gracias. Gracias por aclararme las dudas. Para seguir. Puede ser que esté, no sé si tiene una fe de ratas el libro, y a lo mejor está, o bueno, quedó fuera de la fe de ratas. Bueno. Bien, bárbaro. Javier, ¿qué te parece? ¿Estás pudiendo conectarte? Sí, Mario. Ah, perfecto. Bueno, ¿te parece que son las 17:38? Sí, podríamos hacer un pequeño cortecito. Ahí puede ser que en la interpretación del libro, Martín, te respondo por ahí, el número de nacimientos, esos 50 cada 1000 se refiere que son 50 nacimientos cada 1000 personas de edad fértil en un año. Esa sería una manera de interpretarlo, ¿bien? 50 nacimientos cada 1000 personas, cada 1000 mujeres de edad fértil en un año. Tal vez quiso hacer esa interpretación. Bien, perfecto. Bárbaro. Habría que hacer el cálculo a ver si entra dentro de lo razonable, más o menos, ¿no? Sí. Sí, está bien, puede ser, claro. Sí, está bien, ¿eh? Está bien, sí. Esa parte. Está bien. Puede ser. Bueno, seguimos en 10-15 minutos.